Bueno, entonces el día de hoy, muy buenas, vamos a ver el principio de Pareto aplicado al mantenimiento. Entonces, como contenido vamos a ver pues qué es Pareto, el principio de Pareto, el diagrama de Pareto, cómo realizar este diagrama y el análisis de fiabilidad basados en este diagrama de Pareto. Entonces, ¿qué es Pareto? Realmente Pareto es un nombre, está relacionado con este señor, Vilfredo Pareto, sociólogo, economista y filósofo italiano, el cual por allá en 1906 le tocó hacer un estudio de la renta per cápita en Milán y él descubrió que el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población. De todas maneras, él tuvo el mérito, pues que él pudo como extrapolar esta relación en otras conclusiones, en otras observaciones más estadísticas. Y entonces el señor Joseph Durán lo introdujo para el análisis del 80-20. La regla del 80-20 que está, bueno, hay otros que dicen que es 70-30, ¿no? O sea, no es tan cerrado 80-20, se puede aplicar en diversos campos. Por ejemplo, en coaching, en dirección y todo, lo que dice es que el 20% de las acciones se tienen que encontrar el 20% de las acciones que afecten el 80% de los resultados. En últimas, ¿qué es lo que tenemos? Ese principio, lo que dice es eso, que es en un 20% de los factores o causas se concentra el 80% del efecto, o el 20% del esfuerzo, el 80% de los resultados, o así por diante, es decir, es concentrarse en ese 20% como primordial que va a tener mayor impacto, que se va a ver, digamos, que va a reflejar mayores resultados. Hay varias maneras de reflejarlo, de interpretar ese principio. Estas son otras. Las 20% de las causas generan el 80% de los problemas, el 20% de la población es la que provoca el 80% de los problemas. También en inventarios se habla de la ley ABC o también de los pocos vitales y los muchos triviales, donde los pocos vitales es ese 20% que tenemos que analizar, ese 20% que es el que genera el gran impacto. Entonces, en últimas, todo ese 80-20, ese análisis que se hace entonces en una distribución, en una gráfica o en un diagrama de Pareto, que va a representar estadísticamente, gráficamente, la importancia o el peso que tienen los diferentes factores que afectan nuestro proceso, nuestro resultado, nuestra operación, nuestro número de fallas, ¿no es cierto? En el caso, pues, hablándolo de fiabilidad o llevado ya a mantenimiento. Entonces, digamos, lo podemos hablar de dos tipos de diagramas, el de fenómenos, que es el que, digamos, es para analizar ese análisis de cuáles son las causas que realmente me están causando esos efectos, ¿no es cierto? Cuáles son esos 20% de los fenómenos que me están dando ese 80% de resultados no deseados y el de las causas. Ya una vez encontrado o una vez hecho este diagrama de fenómenos o encontrado, digamos, ese 20% de problemas, entonces, ¿cuáles son las causas más relevantes que lo producen? Entonces, los podemos resumir para fabricar o para realizar este diagrama o este análisis de Pareto, ley de Pareto, aplicar la ley de Pareto en fiabilidad, podemos resumirlo en 6 pasos. El primero, pues obviamente, como todo, hay que decidir qué problema vamos a analizar, una máquina, un proceso. El segundo, entonces, es ya comenzar a tomar datos, informaciones, cantidad. Eso también implica una unidad de ingeniería que usted va a tener que seleccionar. O sea, yo voy a contar la cantidad de piezas defectuosas, el tiempo, como siempre, una medida. Luego hay que elaborar como una tabla de todo eso, o sea, tabularla, organizarla de una manera de mayor a menor, la cantidad total, la frecuencia acumulada, el porcentaje de cada una de esas partes, la frecuencia, el porcentaje acumulado. Luego eso jerarquizarlo por clases, puede ser, ¿no es cierto? Esto es más que todo estadístico. Luego de todo esto hacer un tipo de histograma, porque en últimas este diagrama es un histograma, como lo pueden ver, un diagrama de barras. Entonces construir ese diagrama de barras en base a la cantidad, con base a las cantidades y porcentajes de cada ítem y dibujar la curva acumulada. Y obviamente escribir la información que se requiera. Entonces vamos a ver
El análisis, la ley de Pareto en fiabilidad se usa para diversas cosas. En este contexto de fiabilidad, entonces vamos a hablar que puede servir para identificar un producto o servicio, para mejorar la calidad, no siempre tiene que ser un defecto, o cuando existe la necesidad de revisar qué es lo que está pasando con un problema sistémico, ¿no? O sea, un problema que se repite. Oportunidades de mejora, que puede ser pues enlazado también a esto lo primero que comentamos, y buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones. Entonces, obviamente, volvemos a lo mismo, 20-80, ¿no es cierto? Vamos a resolver bastante, un 80% del impacto, pero no todo. Entonces, digamos que si tenemos algo sistémico, algo que está pasando frecuentemente, este puede ser un buen paso para descubrir el origen y para atacar y para solucionar. Entonces vamos a poner un ejemplo de un fabricante de neveras que desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la línea de producción. Entonces él lo que hizo fue, listo, vamos a analizar, a nombrar el tipo de defecto y el detalle. Entonces el motor no detiene, es decir que el motor pues del condensador no para cuando alcanza la temperatura, o sea, la termocupla pues no se dispara. No enfría, es decir que arranca pero no pasa nada, no está enfriando la nevera. Hay una deformación en el compartimiento, roto, deforme, una pintura defectuosa, esto es defectos en pintura en superficies externas, rayas, también digamos es un defecto superficial, no funciona, decir que pues, se conecta y no pasa nada, la puerta no cierra, gavetas defectuosas, puede que tengan quiebres, puede que hayan quedado mal fabricadas, el motor no arranca, después del ciclo de parada, o sea, él hace el ciclo, para todo y bueno, cuando ya necesita otra vez enfriar, el motor no arranca, o sea, es diferente a este, ¿no? Este es el que no se detiene y este es el que no arranca después del ciclo. Mala nivelación, no se puede nivelar la nevera. La puerta es defectuosa, no hay un cierre hermético y otros defectos que, bueno, no están incluidos en los que acabamos de describir. Entonces, en total, lo primero que hay que hacer es escoger una población. Usted verá cómo lo escoge. Usted tiene que también una de las medidas o una de las cosas que usted tiene que definir también al principio es, bueno, qué problema voy a analizar, qué unidad es la que voy a utilizar y por cuánto tiempo voy a medir. Entonces, bueno, él escogió 88 neveras, él escogió un lote, pero usted puede decir, no, yo voy a escoger un periodo de tiempo en el que pasa en el que siempre pasa este error. Yo ya tengo un error sistémico, entonces yo ya sé cuánto falla, entonces puedo analizar ese ciclo desde que digamos, se hizo el arreglo correctivo y hasta que volvió a fallar, ¿no? Eso ya depende de la naturaleza del problema. Aquí se escogió un lote, 88 neveras y se obtuvieron estos valores. Entonces, el tipo de defecto que ya leímos, el detalle del problema que ya leímos y la frecuencia. Entonces, del compartimiento defectuoso tenemos 9, pinturas con pintura defectuosa 5, una con gaveta defectuosa, una con mala nivelación, una con un motor que no arranca, 36 con motor que no se detiene después del ciclo, 27 que no enfrían. En otros, y en puerta defectuosa, no tenemos ninguna nevera, puerta que no cierra 2, rayas 4 y no funciona 2, para un total de 88 neveras. Simplemente las cantidades de las neveras que tienen este tipo de problemas. Entonces vamos a reacomodar todos estos datos de una manera de mayor a menor. En la frecuencia vamos a eliminar los que decían 0, eso no nos interesan para los análisis, ya sabemos que eso no pasa, entonces, ok. Entonces, esta es la frecuencia, entonces son los mismos datos, solamente que estamos organizándolo de mayor a menor, ¿no? O sea, 36, 27, 9, ¿no es cierto? Para un total de 88. Y ustedes recuerdan, entonces estamos haciendo esto. Ya tenemos la tabla de los datos, la cantidad pues de las frecuencias y estamos elaborando la tabla de datos con los totales individuales, los acumulados, los porcentajes de cada uno y los individuales. Entonces, la frecuencia acumulada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumando 63 hasta llegar a los 88. El porcentaje y el porcentaje acumulado de cada problema, para llegar hasta un 100%.
Y luego jerarquizo. ¿Qué quiere decir jerarquizar? Entonces estamos hablando de Pareto. Pareto dice el 20% sobre el 80%, ¿verdad? Entonces aquí ya en el tercer ítem de los problemas analizados ya tenemos un porcentaje acumulado del 81.8. Quiere decir que así a simple vista ya sabemos que estos tres primeros problemas son ese 20% de todos ese pequeño porcentaje que me afecta el 80% de mi producción. ¿Ok? Vamos a hacer una clasificación de tres clases, A, B y C. La primera clase, siguiendo pues lo de Pareto, va a ser aproximadamente hasta el 80% del porcentaje acumulado. La clase B el 15% y el restante C el 5% que queda para completar un 100%, o sea, 80 más 15, 95 y 5, 100. Entonces, 80% hasta el 81.8 es A. Entonces, el 15% restante, o sea, del 80 al 95, al 94.3 es B y el resto es C. Lo que estoy haciendo aquí es numerarlo, 1, 2, 3, le voy a llevar estos rubros, ¿no es cierto? Esto ahí es para que recuerden la parte de estadística, ¿no es cierto? Jerarquizamos los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva, si hacemos una tablita de esto. La anterior, entonces, simplemente hacemos la clasificación, la tabla, con estas clasificaciones anteriormente hechas. Entonces, la clase A, 30% de los rubros acumulados. Es decir, tenemos 10 rubros en total, 10 problemas. Tenemos que 3 corresponden a la clasificación A, 3 corresponden a la clasificación B y 4 corresponden a la clasificación C. Si es el 10, estamos hablando que ese es mi 100%, entonces por eso podemos simplificarlo en 30, 30 y 40%. 30, 30, 40, ¿sí? Para un 100%. Acumulado de cada clase, entonces veamos que aquí 81.8, ¿no es cierto? Luego, como no estamos hablando del 80 al 95, sino que del 81.8 al 94.3, entonces 94.3 menos 81 da 12, y el restante el restante del porcentaje, perdón, para un acumulado del 100%. Ahora, hacemos una razón de importancia absoluta, que no es sino dividir el porcentaje acumulado de cada clase por el porcentaje de rubro. O sea, 81.8 sobre 30 nos da este valorcito. ¿Y este valor es para qué? Para determinar la relación de importancia relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy comparando el A y el B con respecto al C. O sea que para ver qué tan importante o qué realmente, qué tan, para que me dé como una visión como de grandeza o de impacto que tiene cada clase. Entonces vamos a ver que la clase A o lo que hemos jerarquizado en la clase A, los problemas son 19.1 más importante que el 2.9 del B. Esto es simplemente un análisis estadístico, ¿no? Y por último, entonces hacemos nuestro diagrama de Pareto. No, acá no es el diagrama de Pareto. En el que estas barras representan entonces los porcentajes de las frecuencias y esta línea el porcentaje acumulado, ¿no es cierto? Entonces este motor se detiene, no sé si recuerdan, era el 41%, o sea, 41, 31, 10, 6, 5, eso es lo que me está mostrando ese último diagrama. Y esta curva me está mostrando el acumulado total. Entonces, ¿cómo hacer esto? Primero que todo, yo voy a copiar estos datos aquí como para hacerlo todo de cero. Entonces, pues suponiendo que esto está en desorden, ¿no? Yo me voy aquí a datos, me voy a filtro y le doy que aquí me organice de mayor a menor. Él ya está organizado. Entonces, ok. Rubros 1. Entonces, 1, control sostenido, la tecla control, me voy aquí a la esquina y con clic sostenido arrastro hasta el final. Entonces, él ya me pone la cantidad de números sin estar dando 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno, entonces aquí tenemos la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a hallar la frecuencia acumulada. Entonces pues es la primera, después es esta más la anterior, ¿no es cierto? Es lo que llevo hasta aquí, la cantidad de neveras. Entonces esto aquí es autosuma. Yo me cercioro de que esté teniendo todo el cuadrito. Si esto me queda aquí, pues yo le doy con clic sostenido en la esquina y lo voy arrastrando. 88 neveras, está bien. Entonces lo que hice aquí fue sumar la frecuencia correspondiente al 2 más la frecuencia anterior. Me paro aquí en la esquina, que el cursor cambie. Mire que aquí está como una cruz gordita blanca, y aquí cuando lo pongo en la inferior derecha se pone como un más, como una cruz negrita. Le doy doble clic. En esta no, solamente está aquí. Este me tiene que coincidir con la cantidad de neveras total. Ahí como para orientarme. Esta es la frecuencia acumulada. Ahora, ¿qué más? Porcentaje. Entonces, porcentaje. Entonces, el porcentaje va a ser mi frecuencia del problema sobre el total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Voy a colocar signo de pesos en la letra y en el número para bloquear esta celda. Y ahí sí le puedo dar, me voy otra vez a la esquina y le doy doble clic. Y aquí le doy porcentaje. Entonces aquí ya me crea el porcentaje. Ay, caramba. Entonces aquí dice 100%. Este es el porcentaje acumulado. Oh, venga, un momentico. Cambiemos esto. Que era este sobre este. Yo le di la frecuencia acumulada y era lo que yo quiero es el porcentaje de cada uno. Que aquí no fijé la celda. Esto es para que siempre divida por la misma celda. No va a dividir siempre por la misma celda. Y luego el porcentaje acumulado. Entonces el porcentaje acumulado así fue como ahora lo hice. Porcentaje acumulado. ¿Qué es? La frecuencia acumulada sobre el total. Bloqueo esta celda 88 porque es para que no se mueva. O sea, no se mueva en el sentido de que si yo arrastro aquí el segundo, ¿no? Entonces él va a tomar este dato, pero esta sigue, ¿no? Por eso digo que no se mueva, para que él siga dividiendo por la misma. Selecciono todo, el porcentaje, 100%. ¿Qué más? Y clasificación. Esa sí es manual. No, hemos hablado que entonces hasta el 80% aproximadamente era A, de ahí B, y a partir del 95% aproximadamente C. Listo, entonces aquí tenemos ya nuestra tabla organizada con la cantidad de frecuencias y de porcentajes por problema. Ahora, la tabla jerarquizada. Entonces vamos a darle aquí clases, pues A, B, C, ahí, sí. Entonces sabemos que aquí es el 30, 30, 40, ¿no? Porque si esto es el 10, entonces sería el 100%, y A solamente corresponde a 3, B corresponde a otros 3 y el C corresponde a otros 4. Si estamos hablando de que el 10 va a ser mi 100%, pues entonces pues es 30, 30, 40. 30, 30, 40. 40. 40 dije. Listo.
Este sería el acumulado de cada clase. Entonces vamos a copiar este título aquí para no escribir dos veces. Rubros acumulados, el acumulado de cada clase. Entonces, el 30%, entonces es hasta el, perdón, de la clase A fue hasta aquí, ¿verdad? La clase B, entonces es 94.3 menos todo lo de la. Y el C, pues sería el 100% menos lo del B, ¿no? Para que me dé el porcentaje de cada clase. Para corroborar, entonces yo tengo que, todos estos porcentajes me tienen que dar 100%. Listo, está bien. Ahí. La razón de importancia absoluta, entonces yo tomo 81.8 dividido 30, 12.5 dividido 30, igual 5.7 dividido 40. Esta es la razón de importancia absoluta. La que se lea. Alineación, ajustar texto. Eso. Y la razón de importancia relativa. Entonces aquí le doy copiar formato para no hacer lo mismo anteriormente. Ay, chabura. Copiar formato. Eso. Simplemente le doy clic y clic. Entonces esta es relativa. ¿Por qué es relativa? Porque yo voy a comparar estos valores de A y B con respecto al C. Entonces es la razón de importancia absoluta de A sobre la C. La razón de importancia de B sobre la C. Y obviamente pues la C sobre la C pues me va a dar 1, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos nuestra tabla jerarquizada para poder ver mejor el impacto que tiene esta clase. Es bastante grande con respecto a esta, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿cómo construimos el histograma? Entonces nos vamos a columnas. Espérate que está poniendo los datos ahí. Listo ya. Voy a ponerla aquí afuera como para que no escoja ningún dato para escogerlo nosotros. Entonces, columnas en 2D. Y ahí le vamos a dar seleccionar datos. Aquí, seleccionar datos. Vamos a agregar. Nombre de la serie, entonces le va a poner frecuencia. Y pues obviamente los valores, pues la frecuencia. Ay, yo quiero que no se llamen 1, 2, 3, sino que tengan mi nombre. Entonces le doy aquí, motor no le tiene. Aquí donde dice, aquí en la derecha, etiqueta del eje horizontal. Le doy aquí en editar y ahí es que selecciono pues el rango que quiero. Entonces ahí tengo mi primera parte del diagrama de Pareto. Y la otra, que es, es la acumulada. Entonces le voy a dar, en diseño le voy a dar seleccionar datos. Le voy a dar agregar. Se va a agregar una nueva serie de datos. Le voy a dar porcentaje acumulado. Y estos datos. Entonces por ahora yo no quiero que eso sean barras, sino
una curva. Entonces yo selecciono un solo clic y me voy aquí a cambiar tipo de gráfico. Le digo que por favor la dispersión. Entonces él queda, pero como él queda bajito porque como él está basándose en este eje, entonces pues como yo sé que es un eje diferente, le voy a dar doble clic. Doble clic. Dice Carmen. Ay, ¿qué pasa? No quiere dejar. Lo que pretendo hacer es agregar un nuevo eje, porque es que por acá me da solamente los ejes principales para poderlo formatar así como el formaté este. Lo que hice fue aquí, este tampoco quiere mirar. Entonces él aquí ya se mueve con respecto a este eje secundario. De todas maneras, si yo lo quiero editar, le doy dar formato a eje y le doy que la máxima sea hasta 1 para que no me dé hasta este 120 y listo. Ahí tenemos, pues si ya queremos ponerle título y eso, pues ya. Si no, pues no. Listo. Entonces, muchas gracias.